Hola amigos, bienvenidos a otro video más de Solo Béisbol y Dominó y su grupo exclusivo con sus 3 niveles, básico, intermedio y avanzado, su grupo exclusivo denominado Mundo Dominó. Hoy vamos a hacer un video muy pedido por nuestros seguidores donde vamos a hacer una demostración de cómo funciona el sistema informativo total, mejor conocido como el SIC, en una mano de dominó. Nosotros seremos la pareja AC salidora en una mano inaugural y jugaremos con el SIC, mientras que la pareja adversaria BD jugará con los sistemas de pensada tradicionales. Recuerden que el SIC utiliza pensadas que no son las comunes. Entonces vamos a empezar, vamos a barajar. Recuerden que siempre vamos a utilizar nuestro método, que es virar las fichas y abrirla y cerrarla según el turno de los jugadores. Aquí están ya las 14 fichas. Recuerden que nosotros somos el jugador A. Volteamos y tenemos esta levantada de 3 blancos, 2 unos, 3 doces, sin treses, un 4, 2 5 y 2 seises. Y utilizamos un tiempo SIC. Recuerden que es obvio que no voy a decir cuál es ese tiempo, porque bueno, el SIC está a la venta, es un libro que explica el sistema. Entonces, con un tiempo SIC, le voy a decir a mi compañero que salgo con doble 2, tengo dos doces más, y mi juego, le voy a dar 2 informaciones con ese tiempo, que es que tengo 2 doces más, que es la primera información. En la segunda, en ese mismo tiempo, que mi juego es una levantada buena, a pesar de que tengo una falla, pues. Pero le doy 2 informaciones, repito, tengo 2 doces más y mi levantada es muy buena. Ok, cerramos acá, y este jugador que juega con sistemas tradicionales juega 2 y 5 sin pensar, indicando a su compañero que no lleva más 12. Nuestro compañero, que ya sabe que tiene que yo tengo, que el salidor tiene 2 doces, no va a bloquear el 2, obviamente, y va a jugar en tiempo SIC. Esta es una de las grandes ventajas de este sistema, porque puede informar en la misma pensada, en tiempo real, en tiempo específico que tiene el SIC, para decir que no lleva 5, pero le quedan 3 seises más. Esta es la gran ventaja del SIC, que informa de las 2 caras de la ficha mixta en la misma pensada. En este caso le está diciendo a A que no lleva más 5 y que le quedan 3 seises más en su poder. Este jugador, como sabe que su compañero no tiene más seises, más 12, B va a cuadrar a 6 sin pensar. Aquí puede utilizar una pensada muy larga con el método tradicional. Una pensada bien larga. Aquí la federación permite hasta 20 segundos. Se puede ir más o menos hasta ese tiempo, porque esto diría en pensada globalizada que no tiene ni más 12 ni más 6.
puede hacer esto el jugador D. Luego nosotros el salidor, fíjense aquí, aquí nosotros sabemos, fíjate, otra ventaja del SIC. Ya aquí A sabe que los 6 están absolutamente en poder de AC, porque ya aquí le dijo C que le quedan 3 6 más, y 2 jugados son 5, más 2 que tiene él, ya son 7. Entonces, ¿qué pasa? Que él, por supuesto, va a jugar 6 blancos, porque va a evitar que vuelva a aparecer el 5, y como él tiene blanco 5, evita esa posibilidad. También con el 1 es la misma situación, pero esta es una serie más larga que los 1, es decir, más fuerte. Es su segunda fuerza, pues. Entonces, cuando él juegue aquí blanco, 6 blanco, le va a decir, por supuesto, a C que le queda un 6 más. En ese momento se va a saber que tienen el dominio de los 6 y que posee 2 blancos más. Fíjense la ventaja. Ya aquí ya se conocen 3, 6, 4, 6 cartas de las 11 que tienen la pareja AC. Ya saben, ya tienen reconocidos 6 cartas de las 11. No más de 6 cartas, porque también saben que tiene 2 12 por la salida. Así como 8 fichas. También reconoce que no lleva más 5 el jugador C. Hay mucha información. Entonces, fíjense cómo queda esto así. Vamos a mantener nuestras fichas abiertas. Estamos jugando con perfil A. El perfil nuestro es el perfil A. Vamos a mantenerla abierta. Seguimos con el jugador B, y con una pensada corta, este señor se acuesta con doble blanco. El jugador C no lleva blanco. Entonces ya aquí, como ya las fichas están dichas entre A y C respecto a los 6, él, y esto es otra situación importante cuando se juega con el SIC, que pueden hacer bluff, es decir, pueden engañar a los contrarios. Se acuesta con doble 6 rápido, sin pensar, a pesar de que tiene 2 6, porque ya le dijo a su compañero que le quedaban 3 y ahora le van a quedar 2, obviamente. Ya ellos saben que tienen los 6 entre sí. Entonces se acuesta rápido para tratar de confundir a los adversarios. Por supuesto, con esa jugada, de una vez A sabe que tampoco lleva blanco, ni 5 ni blanco, el jugador C, hasta este momento. Viene este jugador y va a jugar su serie más larga, que es blanco 3. Blanco 3 lo va a jugar pensando corto, para indicar que tiene un blanco más. Recuerden que estas pensadas son limitadas porque solo informan, en este caso estamos utilizando la tradicional. Hay un sistema que combina lo ofensivo con el golpe, pero ese es tema de otro momento, otro video. Aquí simplemente está indicando que que tiene un blanco más y juega blanco 3. Como
A va a tener que golpear el 6 en un tiempo SIG. Lo que le va a informar es sobre la que genera, en este caso el 1, porque ya sabe que no, los otros 6 están allá. Y con esta jugada está diciendo por análisis dominocístico de que no lleva 13, obviamente. No tiene ni 3 y 2 ni ningún 3, porque no va a golpear esa ficha allí, al menos que tuviera 3 y 5, pero aquí le va a indicar que tiene un 1 más. Un 1 más. Si cuadra 13 entrarían los 6. Si da 1, 4 también entran los 6. Pero es una jugada un poco compleja porque se puede si cuadra 13 se puede complicar la situación. Entonces bueno, este jugador trata de retrasar la entrada de los 6 cuadrando a 1. Bueno amigos, continuamos después de esa publicidad. Ya sabe, compre el SIG. Bueno, le toca jugar a nuestro compañero C. Miren, aquí hay una interesante jugada. Ya C sabe que tienen los 12 restantes, los otros 2, es decir, 2 y blanco y 2 y 4, se sabe que está en poder de su salidor, que se lo informó al salir con doble 2. Pero aquí hay una jugada que no tiene nada que ver con el sistema, sino con estilo de juego y cierta experiencia en el dominó. Mi experiencia dice aquí que hay que limpiar la mano de C. Hay que limpiarla porque nosotros tenemos 2 juegos buenos, pero hay un collage entre 5, 4 y 13 que no están resueltos todavía. Además, a sabiendas de que tiene 2 blancos su compañero, no es menos cierto que hay 2 blancos más que están sueltos en poder de los adversarios. Entonces aquí mi olfato dominocístico recomienda, ese es mi estilo de juego. Muchos pueden decir, no, si imagínate, es el salidor, y como Valdemar, ¿cómo que no vas a dar el 1-2 para tu compañero? Pero a mí no me gusta, prefiero retrasarlo, porque además a lo que yo me acueste con doble 1, todos los unos que pueden aparecer son fichas frescas para mi compañero A. Además de que limpio mi juego, a pesar de que retraso la entrega del 2, le estoy favoreciendo a mi compañero en cuanto y en tanto todo lo que aparezca de 1 por acá, lo que ofrezca como serie el jugador D, van a ser series muy potables para nuestro compañero A. Entonces yo me acuesto con un tiempo SIG diciéndole que tengo otro 1 más, que ya él sabe que es 1-2. Repito, como tarea para el grupo avanzado Mundo Dominó, ¿qué pasaría si juega 1-2? A mí no me gusta, prefiero jugar doble 1, puedo estar equivocado, por eso como tarea para que me digan, y a los seguidores de Solo Béisbol y Dominó, ¿qué pasaría si juego 1-2? A mí no me gusta, yo prefiero limpiar el juego en ese momento porque
Yo juego con mucha prudencia al dominó. Bueno, entonces, hecha esta jugada por C, le toca al jugador D, y no tiene otra que jugar rápido uno blanco, indicándole a su compañero B que no tiene más uno. Con esta jugada, fíjense nuestras fichas, obviamente aquí lo más recomendable, sin lugar a dudas, es, por supuesto que no, imposible dar los 5 que lo dio B en la primera vuelta, y nuestro compañero ya nos dijo que no tiene más 5. Entonces aquí la jugada totalmente lógica es blanco 2. Sin pensar. ¿Por qué sin pensar? Porque esto es otra de las bondades del SIG. Si ya yo informé al salir que tenía doble 2, perdón, que al salir con doble 2 tenía 2 doses más. Bueno, si juego uno me queda otro, obviamente. Y además ya mi compañero sabe que tengo 2 blancos más por la jugada de 6 blancos, que le indiqué que aquí que tenía 2 blancos más. Y por supuesto si juego tengo otro. Es innecesario dar información. Lo digo porque hay unas personas que han adquirido el SIG y me dicen, pero bueno, Valdemar, es que yo voy a estar contando segundos, que eso es muy tedioso. No, primero hay que acostumbrarse a utilizar la herramienta, el sistema. Y segundo, que el SIG es tan poderoso que no hay que a todo tiempo estar informando. Basta con 1 o 2 pensadas con SIG y ya tu compañero, como en esta oportunidad, sabe cuáles son las cartas que te quedan. Entonces, ya por la información en doble 2 y con 6 blancos, ya para qué voy a seguir pensando, diciéndole cuántos blancos tengo y cuántos 12. Juego rápido, y esto sirve para confundir a los contrarios. Esa es la forma de aplicar el SIG. Voy a dejar esto, nuestras fichas descubiertas, siempre se me olvida y las cierro, la costumbre. Bueno, juego blanco 2 por esa razón. Este señor 1-4 obligado, diciéndole al compañero que no tiene más 1, ¿no? Entonces esto lógicamente lo van a aprovechar los jugadores contrarios. Así, otra jugada importante para el jugador C. El jugador C sabe que 2 y 4 lo tiene su compañero, y sabe que tiene un blanco, aunque no ha determinado aún qué blanco es, si es blanco 4 o blanco 5. Ok, pero sabe que tiene un blanco. Y la otra ficha ya lo sabe por análisis dominancístico, porque cuando B cuadra 1 y él se acostó con doble 1, D juega rápido 1 blanco, diciendo que no lleva más 1. Y cuando el salidor juega blanco 2, este señor golpea sin pensar 1-4, diciendo que no tiene más 1. Por lo tanto, ya él sabe que 1-5 está en poder del compañero. Por otro lado, en cuanto a los 13, sabe que el compañero no lleva 13. Pero es muy probable que la mayoría de 13 esté en B. Entonces, en verdad es temerario dar 3 aquí, pues sabe que el compañero no lleva 13. Lo que pasa es que esa jugada allí hay que reconocer que es compleja, pero
En cuanto, ya analizamos los dos 12, pero en cuanto a entregar el 6, no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque si entrego el 6, el 4-6, golpeando el 4, este señor obviamente pasa y ya tiene que entregar ese 4. C se queda sin 4 y A también se queda sin 4, porque ya sabemos que, bueno, al menos que tenga 4 blanco, en verdad, ciertamente, pero es riesgoso. Es riesgoso, no me gusta. No me gusta entregar ese 6 allí. A mí no me gusta. Segunda tarea para nuestro grupo avanzado Mundo Dominó, y bueno, y los seguidores, distinguidos seguidores que quieran comprobar esto que estoy diciendo, pero mi experiencia dice que si yo juego el 6, esto se pudiera complicar al final de la partida, porque es que hay unos 5 y unos 4 y unos 13 pululando allí entre los adversarios, y no sé, es peligroso, es peligroso. Por otro lado, si yo doy el 1 y tiene que jugar por el 4 este señor, me gusta más esa jugada, a pesar de que entrega el 5 y yo no llevo 5. No quiero entregar el 3 porque ya mi compañero dijo que no tenía 13, y no quiero entregar el 6 porque nos pueden cocinar en nuestra propia salsa, como decimos nosotros. No me gusta. Entonces esta es la bondades del sí, ¿no? Y de tener un poquito de nivel del dominó. Si yo juego aquí el as, me gusta. A, vamos a jugarlo así. As encabezando a mi compañero y dejando ese 4 aquí abierto, ese 4 nuevo abierto. Esa es la bondad del SIC. Miren aquí. Si este señor se acuesta, pierde. Y si da el 3, también creo que pierde. Si se acuesta, pierden, y si da el 3, pierden. Voy a utilizar aquí hay una tercera tarea. ¿Qué pasaría si juega el 4 o 4-3? Yo voy a hacer una sola. Voy a dar el 3. Que ya lo di aquí, sabe que el salidor no lleva. Ok. Se va este señor, el salidor del fijo, con 1-5. Correcto. Ya mi compañero sabe que yo tengo 4-2 y sabe que el otro es un blanco. Entonces viene acá, como ya le jugó un 5 aquí, viene y se acuesta con doble 5. Correcto. Este señor, ahora sí, él va a preferir dar, ahora debe, una tercera jugada, pero se le han venido todas las jugadas excepcionales. Fíjate que B no ha pasado, ojo. Entonces, como ya sabemos que no lleva 13 nuestro compañero, si nosotros le damos el 2, aunque yo creo que también ganamos, pero si nosotros damos el 2, cuando meta un posible 5-3 aquí, expulsa un 4 que es fresco para B. No me gusta.
Yo aquí voy a jugar el 6, por esa razón. Tarea, ¿qué pasaría si le entrego la fija a nuestro compañero? C se ha llevado todas las jugadas clave de esta mano. Ok, estamos aquí. Efectivamente, el 3, nosotros pasamos, ya vamos a dejarla abierta, y este señor también pasa. Correcto, pasan ambos, y entonces aquí la jugada correcta es obviamente dar el 4. Esto es una jugada importante, porque esto voy a hacer un video sobre esto, porque si yo doy el 2, no contemos esta porque estas siempre van a salir, saldrían 6 y 4, 5, 15. Ok, 15 por ese lado. Pero si doy el 4, 8, 14, un punto menos. Y un punto es un punto. ¿Por qué tengo que dar eso? El 4. Bueno, porque es que ya no lleva más 5. Jugó rápido 5-3 y 5-4 está allá. Eso es todo lo que tienes que saber, más nada. Correcto. Entonces 6-4, porque aquí cuando jugó aquí pasaríamos A y B, el 4, doble 4, el 2 y llega. Y es así como funciona el sistema informativo total, el SIC. Bueno amigos, recuerden adquirirlo e inscribirse en nuestro grupo Mundo Dominó y el SIC. Adquiéralo. Chao, hasta luego.